En meados del siglo XIX, más precisamente en el año de 1841, los Estados Unidos vivían un periodo sombrío marcado por la división entre los estados libres, al norte, y los esclavistas, al sur. En este contexto, existía Solomon Northup, un hombre negro, nacido libre en el estado de Nueva York, cuya vida tranquila estaba prestes a ser brutalmente interrumpida por un golpe cruel del destino. Solomon era descendiente de africanos esclavizados, pero había nacido en libertad gracias al hecho de que su madre también lo era. Creció en Minerva, en el estado de Nueva York, y desde joven demostraba habilidades intelectuales y artísticas, especialmente en el violín. Casado y padre de 3 hijos, Solomon trabajaba como carpintero y tocador de violín, sosteniendo a su familia con dignidad. A pesar de las limitaciones impuestas a los negros incluso en tierras libres, llevaba una vida relativamente estable y respetable. En aquella época, el sistema esclavocrata ya estaba profundamente arraigado en el sur de los Estados Unidos, mientras que en el norte, a pesar de la abolición formal de la esclavitud, el racismo estructural aún persistía, limitando las oportunidades de los negros libres. Solomon frecuentemente viajaba por el interior de Nueva York en busca de trabajo y presentaciones musicales. Fue durante una de esas jornadas que tuvo contacto con 2 hombres misteriosos que le prometieron un empleo lucrativo en Washington, D.C., capital federal de los Estados Unidos. Esos hombres, posteriormente identificados como cómplices del tráfico ilegal de esclavos, ofrecieron a Solomon un contrato temporal como músico para una obra teatral itinerante. La propuesta parecía prometedora, y Solomon aceptó confiado. Al llegar a Washington, D.C., Solomon fue recibido con cordialidad por los supuestos empresarios. Sin embargo, tras algunos días de convivencia y presentaciones, todo cambió drásticamente. Una noche cualquiera, Solomon fue drogado sin que se diera cuenta. Despertó encadenado, en completo silencio, dentro de una habitación oscura y húmeda ubicada en un edificio conocido como Casa de Detención de Esclavos, cerca del centro de la capital estadounidense. Allí, fue brutalmente informado de que ahora era considerado un esclavo fúgido. Los traficantes negaron su identidad verdadera, afirmando que él era propiedad de alguien en el sur. Cualquier intento de protestar o revelar su verdadera condición era respondido con amenazas y golpizas. Solomon fue vendido como mercancía humana y transportado bajo condiciones deshumanizadas hasta Richmond, Virginia, donde sería subastado como parte de una carga de personas negras capturadas o raptadas. Solomon fue testigo de escenas de pura crueldad. Madres separadas de sus hijos, hombres heridos y familias enteras llorando desesperadamente. El horror humano comenzaba a revelarse ante sus ojos. Durante esa trayectoria, fue comprado por un agricultor llamado William Ford, propietario de tierras en el estado de Luisiana. Ford era considerado un amo menos violento comparado con otros, pero aún así participaba activamente del sistema esclavista. A pesar de haber sido tratado con cierta decencia por Ford, Solomon sabía que no pasaba de ser propiedad ajena. Cada día en la plantación era una batalla contra la pérdida de su identidad y cordura. Intentó contar la verdad a algunas personas blancas que encontraba, pero todas se negaban a creerle. Sin documentos ni testigos, sus palabras eran ignoradas o usadas como motivo para recibir castigos físicos. Así, Solomon Northup, un hombre libre y ciudadano de los Estados Unidos, se convirtió oficialmente en esclavo, sin derecho a defensa, sin voz, sin esperanza visible. Comenzaba allí una jornada de 12 años de sufrimiento y resistencia. Solomon llegó a la granja de William Ford en el estado de Luisiana, a mediados de 1841. Era un lugar remoto, rodeado de bosques densos y plantaciones interminables de algodón y tabaco. Ford era dueño de tierras y también pastor bautista. A pesar de su posición religiosa, poseía esclavos, algo que no era inusual en aquella época. Para él, la esclavitud era parte integrante de la economía local. Solomon fue inicialmente designado para trabajos de carpintería y construcción. Su habilidad manual pronto llamó la atención, y comenzó a ser considerado útil dentro de la propiedad. Construyó puentes de madera sobre pantanos y ayudó a levantar nuevas estructuras en la granja. Trabajaba bajo supervisión constante, pero sin los castigos físicos frecuentes vistos en otras granjas. Aún así,
Solomon sufría diariamente la pérdida de libertad. Cada tarea era realizada bajo vigilancia armada, y cualquier error podría significar latigazos o aislamiento. La granja estaba habitada por cerca de 30 esclavos, todos sometidos a una rutina agotadora desde el amanecer hasta el atardecer. El trabajo físico pesado era constante, y las condiciones eran precarias. Solomon intentaba mantenerse esperanzado. Sabía que su conocimiento e inteligencia podrían darle alguna ventaja, aunque mínima, en medio del cautiverio. Sus días estaban marcados por el sonido de las campanas que indicaban el inicio y el final de los turnos. Las comidas eran simples e insuficientes, compuestas principalmente por maíz cocido y carne salada. No obstante, incluso bajo Ford, Solomon tuvo su primer gran enfrentamiento directo con la violencia esclavocrata. Un capataz llamado John M. Thibaut, encargado de supervisar a los esclavos, trataba a Solomon con hostilidad. Thibaut lo acusaba de insolente y trató de agredirlo físicamente. En defensa propia, Solomon resistió, usando herramientas como arma improvisada. El episodio casi terminó con su muerte. Afortunadamente, Ford intervino antes de que la situación empeorara. A pesar de ello, el incidente generó consecuencias. Solomon pasó a ser visto con más desconfianza por los blancos de la granja. Además, Ford decidió transferir a Solomon a otro propietario, temiendo que la tensión entre él y Thibaut resultara en represalias extremas. Así, Solomon fue enviado a otra granja, perteneciente a un hombre cruel e imprevisible llamado Edwin Epps, un cambio que marcaría profundamente los próximos años de su vida. Antes de partir, Solomon observó por última vez la casa de Ford, donde, por breve tiempo, había sentido algún respeto humano. Sabía que desde allí en adelante, la vida sería aún más difícil. Al salir de la granja de Ford, Solomon llevaba consigo no solo recuerdos de trabajo y opresión, sino también la certeza de que tendría que encontrar una manera de sobrevivir, y quizás, un día, recuperar su libertad. Edwin Epps era un amo de esclavos brutal, cuya personalidad reflejaba la crueldad sistémica de la esclavitud sureña. Dueño de una vasta plantación de algodón en Aboyelles, Luisiana, era conocido por su violencia extrema. Epps creía firmemente que la disciplina física era necesaria para controlar a los esclavos. Sus palabras favoritas eran trabajo y látigo, y aplicaba esto literalmente. Llegando a la granja de Epps, Solomon fue inmediatamente arrojado a un mundo completamente diferente. Los gritos de dolor y miedo resonaban constantemente entre las filas de algodón. Cada mañana, los esclavos recibían sus cuotas diarias de cosecha. Quien no alcanzara la meta era castigado con latigazos. Solomon, aunque nuevo allí, rápidamente aprendió las reglas brutales de esa realidad. Muchas veces, mujeres embarazadas eran obligadas a trabajar hasta el último mes de gestación. Ninguna piedad era mostrada, ni siquiera a los niños negros que nacían bajo la sombra de la esclavitud. Solomon vio madres llorar al ver a sus hijos vendidos como ganado. Presenció hombres ser golpeados hasta sangrar por no cumplir metas. Todo eso era parte del cotidiano en la granja de Epps. A pesar de todo, Solomon mantuvo la mente alerta. Sabía que mostrar debilidad o rebeldía podría costarle la vida. Por eso fingía obediencia mientras planeaba, en silencio, formas de escapar. Epps tenía un comportamiento errático, especialmente cuando estaba ebrio. Por las noches, caminaba entre las chozas de los esclavos, armado y borracho, exigiendo que bailaran para su diversión. Si alguien dudaba, era severamente castigado. Solomon, para protegerse, fingía placer al obedecer, bailando bajo amenaza de muerte. La esposa de Epps, Mistress Epps, también era una figura cruel. Sentía celos de las jóvenes esclavas y solía humillarlas con palabras y actitudes violentas. Una esclava llamada Patsy, que trabajaba arduamente en la plantación, se convirtió en blanco particular de la ira de Mistress Epps. Su sufrimiento era intenso y constante. Patsy era joven, fuerte y extremadamente productiva. Esto atrajo la atención de Epps, quien la acosaba regularmente, aumentando aún más el odio de su esposa. Solomon presenció escenas horribles involucrando a Patsy, palizas salvajes, ataques verbales e incluso intentos de fuga frustrados.
Cada golpe parecía destinado a quebrar su espíritu. En varios momentos, Solomon intentó ayudar a Patsy, ofreciéndole comida o refugio. Pero sabía que cualquier interferencia explícita podría poner en riesgo su propia vida. En la granja de Epps, Solomon vivía en un estado constante de vigilancia. Cada palabra, mirada o movimiento podía interpretarse como rebelión. Sobrevivir era la única prioridad. Los días en Aboyelles seguían una rutina implacable. Despertar antes del sol, caminar hasta el campo, trabajar bajo calor abrasador y regresar exhausto por la noche, muchas veces con frío y hambre. El trabajo consistía básicamente en la recolección de algodón. Cada esclavo recibía un saco de tela y debía llenarlo hasta el límite establecido por Epps. Quien fallaba pagaba con azotes. Solomon, siendo un hombre adulto y experimentado, nunca había enfrentado una carga de trabajo tan intensa. Sus manos sangraban con frecuencia, y sus músculos dolían sin cesar. La alimentación era mínima. Ración diaria de harina de maíz y carne salada, servida en recipientes sucios y compartida entre docenas de personas famintas. Las enfermedades se propagaban fácilmente entre los esclavos debido a las malas condiciones sanitarias. Fiebre, infecciones y heridas abiertas eran comunes, y el acceso a atención médica era prácticamente inexistente. Solomon vio hombres morir de agotamiento durante el trabajo. Otros sucumbieron a la hambruna y a la enfermedad, enterrados en fosas poco profundas, sin ceremonias o registros. A pesar del desespero, mantenía la mente lúcida. Estudiaba los movimientos de los blancos, escuchaba conversaciones y observaba rutinas, buscando cualquier oportunidad de escapar. Había pocos blancos que mostraran alguna simpatía hacia los esclavos. Entre ellos estaba Armsby, un trabajador temporal que, por un breve momento, pareció dispuesto a ayudar a Solomon. Solomon confió en él y le pidió ayuda para enviar una carta al norte, pidiendo socorro. Sin embargo, Armsby reveló todo a Epps, colocando a Solomon en grave peligro. Epps se enfureció. Acusó a Solomon de mentiroso y traidor. Amenazó con matarlo si escuchaba nuevamente cualquier mención a la libertad o identidad verdadera. Fue un momento crítico. Solomon comprendió que necesitaba ser aún más discreto. Cualquier error podría ser fatal. Decidió mantener su verdad oculta hasta encontrar a alguien realmente digno de confianza. Mientras tanto, viajeros y comerciantes ocasionalmente pasaban por la granja. Algunos eran simpáticos, otros, despreciables. Solomon observaba a cada uno, esperando una oportunidad. Era una espera angustiante. Cada año que pasaba parecía eterno. Solomon ya no sabía cuánto tiempo llevaba preso, pero recordaba vívidamente a su familia y al hogar perdido. Así continuó por algunos años más en la granja de Epps, endureciendo su cuerpo y fortaleciendo su mente. Sabía que, algún día, tendría su oportunidad. Solo necesitaba estar preparado. En 1852, un año antes de la liberación de Solomon, un hombre llamado Samuel Bass llegó a la granja de Epps. Era carpintero canadiense, contratado para realizar reparaciones en las estructuras de la propiedad. Bass era distinto de la mayoría de los blancos que Solomon había conocido. No compartía las visiones racistas predominantes en el sur. Creía en la igualdad entre hombres, independientemente del color. Solomon, cauteloso, observó al nuevo visitante durante días. Vio en sus ojos algo que no veía hace mucho tiempo: compasión genuina. Una noche tranquila, Solomon encontró a Bass solo y decidió arriesgarse. Le contó brevemente su historia, diciendo que era un hombre libre, secuestrado y esclavizado injustamente. Para su sorpresa, Bass creyó. Más aún, ofreció ayuda. Preguntó nombres, lugares, hechos específicos. Quería entender toda la historia para saber cómo actuar. Solomon le contó todo. Su nombre verdadero, dónde vivía, quiénes eran sus amigos, cómo fue engañado y dónde estaba actualmente. Bass escuchó con atención y memorizó cada detalle. Acordaron que Bass escribiría cartas a antiguos conocidos de Solomon en el norte, incluyendo a Henry B. Northup, abogado y pariente distante de la familia Northup. Pero esta misión era extremadamente peligrosa. Si eran descubiertos,
Tanto Solomon como Bas podrían ser castigados con prisión, expulsión o incluso muerte. A pesar de ello, Bas asumió el riesgo. Escribió una carta detallada y la envió secretamente a Henry, en Nueva York, esperando que llegara a las manos correctas. Mientras tanto, Solomon esperaba en silencio. Cada minuto parecía una eternidad. Temía que la carta se perdiera, fuera interceptada o ignorada. Por suerte, la carta llegó. Henry la leyó con atención, confirmó los datos y de inmediato inició los esfuerzos legales para rescatar a Solomon. Henry era un hombre influyente y decidido. Movido por la justicia y el deber familiar, contactó a autoridades estatales y federales para garantizar la liberación legal de Solomon. Después de semanas de negociaciones y presiones legales, finalmente una delegación fue enviada a Luisiana para investigar el caso y rescatar al hombre que había sido esclavizado por más de una década. Cuando Solomon supo que el rescate estaba en camino, no lo creyó al principio. Pensó que era otra ilusión creada por la mente cansada. Pero pronto se dio cuenta de que era real. Tras 12 años de esclavitud, Solomon Northup finalmente veía la luz al final del túnel. Su lucha había valido la pena. La libertad estaba cerca. A fines de enero de 1853, una comitiva liderada por Henry B. Northup llegó a la granja de Epps. Venían acompañados de documentos oficiales y una autoridad judicial. Epps, sorprendido e irritado, protestó contra la presencia de ellos. Dijo que Solomon era su esclavo, cuestionando las credenciales de los recién llegados y tratando de demorar el proceso. Henry, sin embargo, estaba preparado. Presentó documentos, testigos e información personal sobre Solomon, probando inequívocamente que era un hombre libre, y legalmente esclavizado. Epps no tuvo más remedio que liberar a Solomon. Sin pruebas concretas de posesión legal y bajo presión oficial, aceptó la decisión, aunque contrariado. Solomon, emocionado e incrédulo, fue llevado a la ciudad de Marksville, donde fue formalmente declarado hombre libre ante la ley. Allí, volvió a asumir su verdadero nombre, Solomon Northup, y usó ropa adecuada para un ciudadano libre. Se sintió humano nuevamente después de tantos años de opresión. Desde allí, partió rumbo al norte, pasando por Nueva Orleans, Washington D.C., Filadelfia y Nueva York. Cada kilómetro lo acercaba a casa, a su familia y a su identidad perdida. Durante el viaje, Solomon reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Cada rostro conocido en la granja, cada golpe recibido, cada noche sin dormir. Todo había moldeado a un nuevo hombre. Cuando finalmente llegó a Saratoga Springs, Nueva York, Solomon corrió a abrazar a su familia. Reencontró a su esposa Ann, a sus hijos Elizabeth, Margaret y Alonzo. Las emociones fueron indescriptibles. Lágrimas, risas, abrazos apretados y promesas de nunca más separarse. Después de 12 años, Solomon había regresado a su verdadera vida. Sin embargo, la readaptación no fue fácil. El mundo había cambiado. Su casa no era exactamente como la dejó. Sus hijos habían crecido, y el país seguía dividido sobre la cuestión de la esclavitud. Solomon sabía que no podía guardar su historia solo para sí. Decidió compartir su relato con el mundo, para que nadie dudara de la realidad de la esclavitud en los Estados Unidos. Con la ayuda del escritor David Wilson, publicó en 1853 la autobiografía 12 Years a Slave, 12 años de esclavitud, que rápidamente se convirtió en un éxito nacional e internacional. El libro conmovió a la opinión pública. Mostró la brutalidad del sistema esclavista de forma vívida, real y conmovedora. Fue utilizado como instrumento político por los abolicionistas. Solomon se convirtió en orador, viajando por el país para contar su historia. Su voz resonaba como símbolo de resistencia, justicia y esperanza. En los años siguientes a su liberación, Solomon se convirtió en una figura importante del movimiento abolicionista. Su testimonio real era más impactante que cualquier discurso político. Participó en conferencias, debates y eventos públicos, donde denunciaba la hipocresía del país que predicaba la libertad, pero mantenía millones en cautiverio. Su historia fue utilizada por líderes como Frederick Douglass y Harriet Beecher Stowe, quien escribió la famosa novela La cabaña del tío Tom,
basada en casos reales como el de Solomon. Solomon defendía la idea de que la esclavitud no era solo un problema moral, sino una institución corrupta que perjudicaba el progreso y la unidad nacional. A pesar de su papel público, Solomon también enfrentó peligros. Exesclavistas y simpatizantes del sur lo veían como una amenaza y trataron de intimidarlo. Algunos llegaron a amenazarlo de muerte, y tuvo que mudarse varias veces. Aún así, no se calló. Continuó hablando y escribiendo hasta el final de su vida. Aunque luchó por la justicia, Solomon nunca logró procesar a los hombres que lo esclavizaron. La legislación de la época favorecía a los blancos, impidiendo que los negros buscaran reparación legal. William Ford, su primer amo, murió antes de que pudiera iniciarse algún proceso. Edwin Epps vivió hasta 1865, pero tampoco enfrentó consecuencias legales. Solomon, aunque herido, entendió que su mayor legado sería su historia, no la venganza. Su voz era más poderosa que cualquier castigo. Viajó por todo el norte de los Estados Unidos, hablando sobre la realidad de la esclavitud, incentivando leyes más justas y colaborando con periódicos y grupos activistas. Su obra literaria fue traducida a varios idiomas y distribuida internacionalmente. En Europa, causó profundo impacto, especialmente en el Reino Unido y Francia. El libro fue usado como evidencia en congresos y debates sobre la esclavitud, contribuyendo al creciente apoyo al movimiento abolicionista. Solomon creía que el país necesitaba cambios radicales. Preveía que, sin reformas, la guerra civil sería inevitable, y efectivamente ocurrió unos años después. Durante la Guerra Civil Americana, 1861-1865, su libro fue utilizado como material educativo por tropas y ciudadanos que buscaban comprender el mal de la esclavitud. Solomon Northup se convirtió en más que un sobreviviente. Se convirtió en una voz esencial en la lucha por la libertad, igualdad y dignidad humana. Después de 1857, Solomon Northup desapareció misteriosamente del escenario público. No hay registros claros de su vida después de ese periodo, y su paradero final permanece desconocido. Historiadores y estudiosos debaten diversas teorías sobre lo que le ocurrió. Algunas sugieren que fue nuevamente capturado, mientras otras creen que haya vivido anónimamente hasta el final. Una de las hipótesis más plausibles es que Solomon haya sido secuestrado por traficantes de esclavos, deseosos de silenciarlo. Su voz representaba una amenaza para el sistema esclavista. Otra teoría sugiere que haya decidido esconderse voluntariamente, por miedo a represalias. Como figura pública, era vulnerable a ataques y persecuciones. Algunos registros indican que pudo haber ido a Canadá, donde muchos negros fugitivos encontraban refugio seguro. Pero nada fue comprobado con certeza. El último registro conocido de Solomon data de 1857, cuando aparece en una lista de pasajeros de un tren hacia Canadá. Después de eso, el silencio. Su familia continuó viviendo en Nueva York. Su esposa, Anne, recibió reconocimiento tardío por su papel de guardiana de la memoria de Solomon. Sus hijos siguieron caminos distintos. Algunos entraron al servicio militar, mientras otros se dedicaron a la educación y al activismo social. La ausencia de Solomon no borró su legado. Su historia continuó viva a través de su libro, que se convirtió en referencia histórica e inspiración para futuras generaciones. Su desaparición añadió un misterio trágico a su trayectoria, reforzando la idea de que la lucha por justicia muchas veces viene con grandes sacrificios. Hasta hoy, historiadores y curiosos buscan respuestas sobre su destino final. Hay quienes continúan investigando registros antiguos, periódicos de la época y documentos oficiales. Independientemente de cómo terminó su vida, Solomon Northup dejó un legado inmenso. Su historia es un testimonio de resistencia, coraje y verdad. Mostró al mundo que la esclavitud no era solo una cuestión económica o política, era una tragedia humana que destruía vidas, hogares y sueños. Su testimonio, por ser real, tocó corazones y mentes de forma más profunda que cualquier ficción podría lograr. Solomon Northup, el hombre que fue libre, esclavo y héroe, sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Su historia no puede ser borrada. En 2013,
La historia de Solomon Northup ganó las pantallas con la película 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen y protagonizada por Chiwetel Ejiofor en el papel principal. La película fue elogiada mundialmente por su fidelidad al libro original y por retratar con realismo y sensibilidad la brutalidad de la esclavitud en los Estados Unidos. Chiwetel Ejiofor fue aclamado por la crítica por su interpretación intensa y emotiva, trayendo a la vida el sufrimiento, la dignidad y la fuerza de Solomon. Lupita Nyong'o, en su debut cinematográfico, interpretó a Patsy con tal emoción que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. La película también contó con actuaciones memorables de Michael Fassbender como Edwin Epps y Brad Pitt en un cameo especial como Samuel Bass. La producción tuvo un presupuesto relativamente modesto, pero alcanzó un impacto global, siendo exhibida en festivales internacionales y recibiendo numerosos premios. En 2014, 12 años de esclavitud fue coronada con el Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en la primera película dirigida por un cineasta negro en recibir el premio más prestigioso de la Academia. La victoria fue histórica, no solo por reconocer la calidad de la película, sino por destacar la importancia de contar historias reales, especialmente aquellas que han sido ignoradas. La película trajo la historia de Solomon Northup al centro de las discusiones culturales e históricas, recordando al mundo que la esclavitud no fue solo un capítulo distante, sino una herida que aún sangra. La banda sonora, firmada por Hans Zimmer, complementó magistralmente la atmósfera emocional de la película, reforzando el dolor, la esperanza y la resistencia. Las escenas fueron filmadas en lugares reales de Luisiana, recreando con precisión los ambientes descritos en el libro de Solomon, otorgando autenticidad al proyecto. McQueen optó por mostrar la esclavitud sin romanticismos, con escenas duras y difíciles de ver, pero necesarias para transmitir la realidad de aquella época. La película no solo homenajeó a Solomon Northup, sino que dio voz a millones de víctimas anónimas de la esclavitud, cuyas historias nunca fueron contadas. Hoy en día, 12 años de esclavitud es considerada un clásico moderno del cine y un documento histórico valioso, estudiado en escuelas y universidades. Más que una película, es un tributo a la memoria de Solomon y a todos aquellos que, como él, resistieron a la opresión y mantuvieron la fe en la libertad. Solomon Northup fue más que un superviviente de la esclavitud. Fue una voz poderosa que rompió el silencio y dio forma a una verdad que muchos intentaron ocultar. Su historia no solo conmovió a su época, sino que sigue resonando en cada generación que busca entender las raíces del racismo, la injusticia y la lucha por los derechos humanos. La crudeza de sus palabras no se basaba en la imaginación, sino en la experiencia directa de quien vivió encadenado durante más de una década. Por eso, su testimonio tiene un peso único en la historia mundial. El libro 12 años de esclavitud no fue escrito con intención literaria, sino como un acto de justicia. Solomon no buscaba gloria ni fama. Quería que el mundo conociera la realidad de millones de personas que sufrieron bajo el sistema esclavista sin tener la oportunidad de contar su propia historia. Cada palabra escrita era una denuncia, una prueba y un grito de libertad. Gracias a él, hoy podemos comprender cómo funcionaban las plantaciones, cuál era el nivel de violencia estructural y cómo se mantenía viva una institución tan inhumana. Aunque su desaparición misteriosa añade un halo de tristeza a su legado, su obra perdura intacta. No necesitó morir como mártir para dejar una huella imborrable. Su resistencia, su memoria y su valentía al escribir lo que otros temían decir son suficientes para recordarlo como uno de los grandes defensores de la dignidad humana. Su nombre puede no estar siempre en los titulares, pero su historia ha cruzado fronteras y continentes, llegando incluso a quienes nacieron más de un siglo después de su muerte. En un mundo donde tantas voces quedan silenciadas, Solomon Northup nos recuerda que contar la verdad puede cambiar el rumbo de la historia. Su vida fue un ejemplo de ello. No importó que fuera negro, libre o esclavo. Al final, su palabra fue lo suficientemente fuerte como para derribar muros de indiferencia. Esa es su verdadera victoria. No fue solo sobrevivir, sino asegurarse de que nadie olvidara jamás lo que pasó. La película 12 años de esclavitud no solo le devolvió la vida a su historia, sino que también le dio un nuevo impulso al debate sobre la esclavitud moderna. Hoy en día, millones de personas siguen siendo víctimas de formas contemporáneas de esclavitud, ya sea mediante el trabajo forzoso,
la trata de personas o condiciones laborales extremadamente explotadoras. En ese sentido, Solomon no es solo un personaje histórico, sino también un símbolo de alerta constante ante las injusticias que aún persisten. Su mensaje no perdió relevancia. Al contrario, con el tiempo se ha vuelto más urgente. Nos invita a cuestionar nuestras propias sociedades, nuestras estructuras de poder y nuestros privilegios. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para combatir las nuevas formas de opresión? ¿Estamos dispuestos a escuchar las voces que vienen de abajo, de los marginados, de los invisibles? Solomon nos enseña que el cambio comienza cuando decidimos no callarnos ante la injusticia. Por eso, su historia no debe ser vista solo como un relato del pasado, sino como una herramienta educativa para el presente y el futuro. Los estudiantes, investigadores, activistas y ciudadanos comunes pueden aprender de él no solo sobre historia, sino sobre ética, moral y compromiso social. Su ejemplo nos anima a buscar la verdad, defenderla y compartirla, aunque nos cueste algo más que palabras. Solomon Northup fue un hombre común que enfrentó circunstancias extraordinariamente crueles. Pero en lugar de rendirse, usó su mente, su memoria y su pluma para transformar su dolor en un legado que trasciende el tiempo. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede iluminar el camino hacia la libertad.